Un magnate exigió a la hija de 11 años de su sirvienta negra que interpretara piano como entretenimiento, sin saber que se enfrentaba a un genio musical. Antes de comenzar el vídeo, suscríbase en el canal y deje su like para ayudar a mantener más historias inspiradoras como estas y no se olvide de escribir un comentario de dónde estás asistiendo a este vídeo. Camila, acércate inmediatamente, bramó Richard Worthington desde su butaca de piedra lema, cortando bruscamente la charla que sostenía con sus adinerados huéspedes. La menor de 11 años auxiliaba a su progenitora Elena sirviendo aperitivos en el opulento salón de la residencia de Beverly Hills. La pequeña se aproximó con cautela, manteniendo húmedas sus manos por lavar vajilla en la cocina. Rodeándola, 6 caballeros elegantemente vestidos y sus cónyuges enjolladas la contemplaban con esa expresión que ella conocía perfectamente. Una combinación de interés y desprecio. «Mis compañeros se aburren», declaró Richard con una sonrisa malévola, señalando el piano de cola Steinway que presidía el rincón del salón. «¿Por qué no nos ofreces algo de diversión? Tu madre me comentó que sabes tocar». Isabella Worthington, la adolescente de 15 años del acaudalado, soltó una carcajada maliciosa desde el diván. «Padre, ella apenas domina la lectura. ¿Cómo podría interpretar piano?» Los invitados rieron discretamente, aprobando la burla. Camila experimentó calor ascendiendo por su cuello, pero conservó la postura digna que su madre siempre le había inculcado. Elena apareció en el umbral de la cocina con expresión tensa de inquietud, aunque no se atrevió a interferir. Conocía perfectamente cuál era su posición en aquella mansión. «Adelante, muchacha», insistió Richard aplaudiendo con irritación. «Interpreta algo simple, tal vez «Feliz cumpleaños». A mis amistades les encantará observar tu esfuerzo». Lo que estos millonarios ignoraban era que Camila se había levantado a las 5 de la madrugada durante 8 años consecutivos para ensayar en el piano de la iglesia abandonada, situada 6 calles más allá, donde el sacerdote Ramírez le permitía acceso antes de sus obligaciones laborales. Sus diminutas manos callosas no resultaban únicamente de asistir a su madre con la limpieza. Camila caminó pausadamente hacia el instrumento, sus zapatillas desgastadas resonando en el mármol impecable. Se acomodó en el banco acolchado y ajustó la altura, ignorando los murmullos despectivos a sus espaldas. Richard cruzó los brazos, anticipando ya el entretenimiento económico que le brindaría el fracaso de la niña. Isabella documentaba todo con su teléfono móvil, ansiosa por publicarlo posteriormente en plataformas digitales. Por un instante, Camila vaciló con las manos sobre las teclas. Entonces algo se transformó en sus ojos, una determinación callada que únicamente existe en quienes guardan secretos demasiado poderosos para revelarlos prematuramente. Si alguna vez has observado el momento preciso cuando alguien subestimado está próximo a silenciar a todos los detractores, entonces comprendes que la quietud previa a la tempestad siempre porta una energía particular. No olvides suscribirte al canal para descubrir cómo una niña de 12 años convirtió una humillación en algo que esos magnates jamás olvidarían. Las teclas del Steinway brillaban bajo la iluminación de la lámpara cristalina mientras Camila ajustaba su posición en el banco. Richard Worthington tomó su copa de vino tinto de $3,000 y se reclinó en el sillón, claramente disfrutando lo que consideraba un espectáculo de beneficencia doméstica. «Silencio, por favor», anunció Richard teatralmente a sus huéspedes. «Veamos si los impuestos que contribuyo para estas instituciones educativas públicas han sido útiles para algo». La risa que siguió resonó en el salón como el sonido de cristales quebrándose. Isabella dirigió su móvil hacia Camila, imaginando ya los «me gusta» que obtendría en Instagram con el vídeo de la empleada intentando interpretar piano. A su costado, Laura Johnson, esposa de un magnate petrolero, susurró suficientemente alto para que todos la escucharan. «Pobrecilla, ni siquiera comprenderá las partituras». Elena observaba desde el umbral de la cocina con manos temblorosas mientras sostenía la bandeja vacía. Ella sabía exactamente las capacidades de su hija, pero también conocía el precio que ambas pagarían si Camila revelaba su verdadero don. En aquella residencia, ellas eran imperceptibles por necesidad, no por decisión propia. Lo que esos acaudalados desconocían era que Camila había crecido escuchando a su madre llorar silenciosamente en el baño después de jornadas particularmente degradantes. Elena había sido pianista clásica en Colombia antes de emigrar a Estados Unidos, donde sus títulos no valían ni el papel donde estaban impresos y sus talentosas manos quedaron relegadas a asear los sanitarios de personas que nunca podrían interpretar una sola nota. «Vamos, querida», la alentó Richard con falsa cordialidad. «Interpreta algo que reconozcamos. ¿Qué tal, estrellita? Seguramente puedes con eso».
Samuel Davis, propietario de una cadena hotelera, se rió tan intensamente que casi derramó el whisky de $200. Richard, eres terrible. La chica apenas sabrá distinguir las teclas blancas de las negras. Fue entonces cuando Camila levantó la mirada por primera vez desde que se había sentado al piano. Su vista recorrió lentamente cada rostro del salón, Richard con su sonrisa condescendiente, Isabella con el móvil aún grabando, los invitados con sus expresiones de diversión cruel. Por un momento, algo pasó por sus ojos que hizo que el ambiente se tensara ligeramente, como el aire previo a una tormenta. ¿Puedo seleccionar la pieza?, preguntó Camila con voz suave, pero sorprendentemente firme. Por supuesto, querida, respondió Richard gesticulando magnánimamente. Interpreta lo que puedas. Estamos aquí para entretenernos, no para evaluar. Lo que Richard desconocía era que todas las madrugadas, mientras él descansaba en su cama king de $15,000, Camila caminaba 6 cuadras en el frío para ensayar en el piano desafinado de la iglesia de San Miguel. El padre Ramírez, un anciano colombiano que reconoció el talento de la menor, le proporcionaba acceso al instrumento a cambio de algunas horas limpieza. Tampoco sabía que Elena gastaba los únicos $20 que le sobraban mensualmente en partituras usadas que adquiría de un vendedor ambulante, escondiéndolas en el fondo de su armario como si fueran tesoros robados. O que Camila practicaba piano silenciosamente en la mesa de la cocina cada noche después de que ellos terminaban de cenar, moviendo las manos sobre la madera imaginaria, mientras escuchaba grabaciones en el celular reparado que Elena había encontrado en la basura. Isabella rió nuevamente, acercando más el celular. «Papá, esto se volverá viral en TikTok. Una empleada doméstica intentando tocar nuestro Steinway de $250,000. $275,000, corrigió Richard con orgullo. Pero, ¿quién lleva la cuenta? Mientras los invitados continuaban con sus crueles comentarios, Elena cerró los ojos en la puerta de la cocina. Ella sabía que su hija estaba a punto de tomar una decisión que transformaría sus vidas para siempre. Camila podía interpretar algo sencillo, pasar inadvertida y conservar sus empleos. «Oh». Camila respiró profundamente y colocó las manos sobre las teclas con una precisión que no pasó desapercibida para Elena. Era la misma postura que ella misma le había enseñado años atrás, cuando aún creía que el talento era suficiente para abrir puertas en este país. «Espero que disfruten Chopin», dijo Camila con calma, mientras sus dedos tocaron finalmente las primeras teclas. El silencio que siguió no fue el silencio cortés de la expectativa. Fue el silencio absoluto de personas que acababan de comprender que habían subestimado algo de manera catastrófica, pero aún no sabían exactamente qué. Y en los ojos de Camila, por primera vez en toda la noche, brillaba algo que hizo que incluso Richard Worthington se reacomodara incómodo en su sillón de cuero italiano. Las primeras notas de Chopin emergieron del Steinway con una delicadeza que hizo que Richard frunciera el entrecejo. No era el sonido desafinado y vacilante que esperaba de una niña de los suburbios. Era preciso, técnicamente correcto, pero aún no era nada que le impresionara. «Bueno, al menos sabe dónde están las teclas», murmuró Samuel Davis a Laura Johnson, ambos aún riendo discretamente. Isabella continuaba grabando, imaginando ya el irónico pie de foto que publicaría. «Cuando tu empleada cree que sabe interpretar piano clásico». Camila continuó tocando el nocturno en mi bemol mayor, sus pequeñas manos navegando por las teclas con una familiaridad que comenzó a llamar la atención. Richard se inclinó ligeramente hacia adelante, confundido. La técnica era sorprendentemente buena, no perfecta, pero definitivamente más allá de lo que esperaba de alguien educado en una escuela pública. Lo que Richard desconocía era que Camila había dedicado los últimos 8 años levantándose a las 5 de la madrugada y caminando 6 manzanas en el frío de Beverly Hills hasta la iglesia de San Miguel. El padre Ramírez, un anciano colombiano que había sido pianista de conservatorio en Bogotá antes de emigrar, reconoció el talento innato de la niña el primer día que ella apareció pidiendo tocar solo un poquito, por favor. Durante todo ese tiempo, mientras Elena limpiaba la mansión de los Worthington, Camila ensayaba en un piano desafinado de 1972, con sus pequeñas manos estirándose para alcanzar octavas que aún eran demasiado grandes para ella. El padre Ramírez no solo le permitía practicar, sino que le enseñaba, compartiendo décadas de conocimiento musical que había acumulado desde que dejó su carrera para servir a la comunidad latina de Los Ángeles. «Mija», solía decirle, «el talento no entiende de códigos postales, pero la disciplina, eso sí separa a los soñadores de los artistas». Cuando Camila alcanzó el primer clímax de la pieza, algo cambió en el ambiente del salón.
Los invitados dejaron de conversar. El sonido que emergía del piano ya no era solamente técnicamente competente. Tenía alma, había interpretación, había años de dolor, esperanza, dedicación silenciosa fluyendo a través de cada nota. Elena observaba desde la puerta de la cocina con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Ella reconocía cada matiz de esa interpretación porque había sido ella quien había puesto por primera vez las manos de Camila sobre las teclas cuando la niña solo tenía 4 años. Elena había sido primera violinista de la Orquesta Sinfónica de Medellín antes de huir de la violencia que consumió su ciudad natal. Sus diplomas, sus logros, toda su vida como música se había reducido a nada al momento que pisó suelo estadounidense, pero ella nunca dejó de enseñar a su hija. En las madrugadas, después de que los Wellington se dormían, Elena susurraba teoría musical mientras Camila practicaba escalas silenciosas en la mesa de la cocina. Ella gastaba sus únicos $20 de sueldo mensual en partituras usadas, construyendo una biblioteca musical escondida en la pequeña habitación que compartían en el anexo trasero de la propiedad. Richard comenzó a moverse incómodo en su sillón. La música era hermosa, más que hermosa, era conmovedora, y eso no formaba parte del plan. Él quería diversión, no arte. Quería confirmación de su superioridad, no cuestionamiento de ella. Fue entonces cuando se abrió la puerta principal y entró alguien que lo cambiaría todo. La doctora Penelope Adams, crítica musical de Los Angeles Times y amiga personal de Richard, había llegado temprano a la cena que se celebraría después de los cócteles. Ella se detuvo en el vestíbulo, paralizada por el sonido que provenía del salón principal. Penélope había pasado 40 años de su vida inmersa en la música clásica. Había escuchado a los más grandes virtuosos del mundo, desde salas de conciertos en Viena hasta conservatorios en Moscú. Y lo que estaba escuchando ahora procedente del salón de los Worthington era innegablemente extraordinario. Sin hacer ruido, se acercó a la entrada del salón y observó la escena. Una niña afroamericana de 12 años, claramente de origen humilde, interpretando a Chopin con una madurez interpretativa que rivalizaba con la de pianistas profesionales. Sus manos, demasiado pequeñas para algunos de los acordes más amplios, encontraban soluciones creativas que no comprometían la integridad musical de la pieza. «Dios mío», susurró Penélope para sí misma, reconociendo inmediatamente que estaba presenciando algo excepcional. Mientras tanto, Isabella había dejado de grabar. La sonrisa burlona desapareció de su rostro cuando se dio cuenta de que algo era diferente. Los adultos ya no se reían. Estaban escuchando, realmente escuchando, y algunos parecían genuinamente impresionados. «Papá», susurró a Richard, «¿cuánto tiempo más va a tocar?» Richard no respondió. Por primera vez en su vida adulta, se veía obligado a enfrentar la posibilidad de que hubiera subestimado a alguien de forma catastrófica. La música que emergía del piano no solo era buena, era excepcional y provenía de una fuente que su prejuicio había catalogado como imposible. Camila se acercaba al final del nocturno. Sus manos danzaban sobre las teclas con una confianza que crecía con cada compás. Ella podía percibir el cambio en la atmósfera, podía sentir que había captado la atención genuina del público, pero lo que ellos desconocían era que Chopin era solo el calentamiento. El padre Ramírez le había enseñado algo fundamental. Cuando la gente intenta menospreciarte, mija, no solo demuestras que eres competente, demuestras que eres extraordinaria. Y Camila había guardado su verdadera extraordinariedad para el momento adecuado, porque después de Chopin, ella planeaba interpretar su propia composición, una pieza que había creado inspirada en las lágrimas que veía derramar a su madre cada noche, en las humillaciones que soportaban diariamente y en la obstinada esperanza que se negaba a morir a pesar de todo. Cuando las últimas notas del nocturno resonaron en el salón y el silencio se apoderó del ambiente, Camila respiró profundamente y miró directamente a Richard Worthington. Sus ojos ya no mostraban la timidez de la niña que había sido voluntaria para tocar, mostraban la silenciosa determinación de alguien que está a punto de reescribir todas las reglas del juego. «Esa era la parte fácil», dijo Camila con calma, ajustando su postura en el banco. «Ahora voy a interpretar algo que compuse pensando en ustedes». Las primeras notas de la composición original de Camila resonaron en el salón como un terremoto silencioso. No era Chopin, no era nada que aquellos millonarios hubieran escuchado jamás. Era algo completamente nuevo, nacido del dolor, la humillación y la esperanza obstinada de una niña que había pasado años siendo invisible. La melodía comenzó suave, casi susurrada, como los pasos de Elena por los pasillos de la mansión antes del amanecer. Luego creció, incorporando ritmos que recordaban los latidos del corazón de una madre que trabaja 16 horas diarias para mantener a su hija.
Los dedos de Camila danzaban sobre las teclas con una precisión que hizo que la doctora Penélope Adams se acercara aún más a la entrada del salón. «Dios mío», susurró Penélope sacando discretamente su teléfono móvil para grabar. En 40 años como crítica musical, ella raramente había presenciado tal madurez compositiva en alguien tan joven. Richard Wellington había dejado de beber su vino. El líquido permanecía suspendido en el aire mientras él intentaba procesar lo que estaba escuchando. Aquello no era solo música. Era una narrativa completa, una sinfonía de experiencias que él nunca podría comprender del todo, pero que le conmovía de una forma inexplicable. Isabella bajó lentamente el móvil. El vídeo que había planeado publicar para burlarse de la empleada ahora mostraba algo completamente diferente. Mostraba a una artista, una verdadera artista interpretando una obra maestra original, mientras que ella, con sus años de costosas clases particulares, apenas podía tocar Furilis sin equivocarse. La composición evolucionó hacia un movimiento más complejo donde Camila incorporó técnicas que había aprendido en secreto con el padre Ramírez, armonías de jazz superpuestas a la estructura clásica, creando algo único que hablaba directamente al alma de quien escuchaba. Elena se había acercado a la puerta de la cocina con lágrimas corriendo libremente por su rostro. Ella reconocía cada nota, cada pausa, cada crescendo. Esa música contaba su historia, madre e hija luchando contra un mundo que insistía en menospreciarlas. Samuel Davis se había detenido en medio de un trago de whisky. Laura Johnson contenía la respiración. Los demás invitados estaban completamente hipnotizados por lo que estaban presenciando. No era posible. Una niña de 12 años de los suburbios no podía estar tocando con tal maestría. Fue entonces cuando Camila elevó la música a un nivel que ninguno de ellos estaba preparado para escuchar. Sus pequeñas manos ejecutaron un pasaje de velocidad y complejidad técnica que rivalizaba con los mayores virtuosos del mundo. El Steinway de $275,000 finalmente estaba siendo utilizado por alguien digno de su potencial. La doctora Penélope Adams entró en el salón sin importarle la etiqueta social. «Richard», susurró con urgencia, «¿sabes quién es esa niña?» Es la hija de mi empleada», respondió Richard con la voz extraña y distante. «Richard, tengo que hablar con ella inmediatamente. Lo que estamos escuchando es extraordinario. Esa niña tiene un talento que aparece una vez cada generación». El clímax de la composición llegó como una tormenta emocional. Camila canalizó años de humillaciones silenciosas, de sueños susurrados en la oscuridad, de despertarse a las 5 de la madrugada para practicar en un piano desafinado. Cada nota cargaba el peso de la injusticia y la fuerza de la resistencia. Isabella se dio cuenta con creciente horror de que había sido ella quien había insistido en que Camila tocara. Había sido ella quien lo había grabado todo, documentando inadvertidamente su propia vergüenza. El vídeo de su móvil mostraba ahora claramente cómo su arrogancia se hacía añicos ante una demostración de talento que ella nunca podría alcanzar. Cuando Camila ejecutó el movimiento final, un pasaje que incorporaba elementos de la música clásica colombiana que Elena le había enseñado en secreto, la emoción en el salón era palpable. Había algo profundamente injusto sucediendo allí y todos lo sabían. Richard Wellington, acostumbrado a ser la persona más importante en cualquier salón, se descubrió completamente disminuido por una niña a la que había tratado como entretenimiento barato. Peor aún, lo había hecho delante de la doctora Penélope Adams, una de las críticas musicales más respetadas de la costa oeste. Las últimas notas de la composición resonaron en el salón como un juicio final. El silencio que siguió fue absoluto. No el silencio educado de la expectativa, sino el silencio atónito de personas que acababan de presenciar algo que desafiaba por completo sus concepciones del mundo. La doctora Penélope Adams fue la primera en romper el silencio, iniciando un aplauso lento y reverente. «Extraordinario», dijo con la voz cargada de emoción profesional y personal. «Absolutamente extraordinario». Camila permaneció sentada al piano con sus pequeñas manos aún sobre las teclas, mirando directamente a Richard Wellington. No había triunfo arrogante en sus ojos, solo la dignidad silenciosa de alguien que acababa de demostrar un punto fundamental sobre el valor humano y los juicios precipitados. «Esta canción», dijo Camila con calma, «se llama Invisible. La compuse pensando en todas las personas que ven todos los días, pero que eligen no ver realmente». Richard tragó saliva, comprendiendo por fin el alcance total de su ignorancia. Había tratado a una auténtica prodigio musical como entretenimiento doméstico. Peor aún, lo había hecho deliberadamente para humillarla. Elena se acercó a su hija por primera vez sin pedir permiso, sin preocuparse por los protocolos de clase social.
Puso la mano en el hombro de Camila con un orgullo que ya no podía ocultar. Isabella miró el móvil en sus manos y se dio cuenta de que había grabado su propia humillación pública. El vídeo mostraba claramente su crueldad inicial y la posterior transformación de la burla en admiración forzada. Si eso se compartía, y ella sabía que así sería, su reputación social quedaría destruida. Pero lo que ninguno de ellos sabía aún era que la doctora Penélope Adams había reconocido algo más que un talento excepcional en la actuación de Camila. Ella había reconocido la firma musical de alguien a quien conocía muy bien, Elena Morales, antigua primera violinista de la Orquesta Sinfónica de Medellín, que había desaparecido misteriosamente de la escena musical internacional 15 años atrás. Mientras los invitados comenzaban lentamente a procesar lo que habían presenciado, Penélope se acercó a Elena con una expresión que prometía que esa noche apenas estaba comenzando a revelar sus secretos más profundos. «Elena Morales», dijo la doctora Penélope Adams acercándose a la madre de Camila con los ojos brillantes de reconocimiento. Primera violinista de la Orquesta Sinfónica de Medellín. Desapareció de la escena musical hace 15 años después de recibir el Premio Latino a la Excelencia Musical. El silencio en el salón se volvió ensordecedor. Richard Worthington, quien segundos antes había descubierto que trataba a un prodigio musical como entretenimiento doméstico, ahora se enfrentaba a una realidad aún más devastadora. Su empleada doméstica era una de las músicas más respetadas de América Latina. Elena levantó la barbilla por primera vez en 15 años de servidumbre silenciosa. «Doctora Adams», respondió con la dignidad que había enterrado para sobrevivir. «Es un honor volver a verla». «¿La conoce?», balbuceó Richard con su arrogancia evaporándose rápidamente. Penélope se volvió hacia él con una expresión que podía haber congelado el infierno. «Richard, has tenido a una de las mejores músicas del hemisferio limpiando tus baños durante 15 años, y a su hija, una de las prodigios más prometedoras que he visto nunca, sirviendo tus canapés». Isabella, aún con el móvil en la mano con el que había documentado su propia caída social, observaba horrorizada cómo su privilegiada vida se desmoronaba en tiempo real. El vídeo que había grabado burlándose de Camila ahora mostraba a una niña de 12 años interpretando música con una maestría que ella nunca alcanzaría tras años de costosas clases particulares. Yo no lo sabía», susurró Richard dándose cuenta por fin del alcance catastrófico de su ignorancia. «Claro que no lo sabías», replicó Penélope con desdén. «La gente como tú nunca lo sabe. Ven uniformes en lugar de personas, acentos en lugar de historias, orígenes en lugar de talento». La doctora Penélope Adams no perdió tiempo. A la mañana siguiente publicó un artículo devastador en Los Angeles Times titulado «La Sinfonía de la Invisibilidad, cómo la élite de Beverly Hills desperdicia genios». El artículo detallaba no solo el extraordinario talento de Camila, sino también la negligencia criminal de una sociedad que permite que personas como Elena Morales limpien baños en lugar de dirigir orquestas. El vídeo de Isabella se extendió por las redes sociales como la pólvora, pero no de la forma que ella había planeado. Almohadilla, chica privilegiada humillada, se volvió viral, acumulando 15 millones de visualizaciones en 48 horas. Los comentarios eran implacables. Imagina pagar miles de dólares en clases de piano y ser humillada por una niña de 12 años. Esa es la diferencia entre el privilegio y el talento real, la arrogancia destrozada en directo. Richard intentó controlar los daños contratando a una empresa de relaciones públicas de élite, pero ya era demasiado tarde. La Orquesta Sinfónica de Los Ángeles le ofreció a Elena un puesto como directora asistente. El Curtis Institute of Music le ofreció a Camila una beca completa, incluyendo alojamiento y todos los gastos. 3 discográficas se disputaron los derechos para grabar la composición Invisible. Isabella, incapaz de soportar la humillación pública, fue ingresada en una clínica de rehabilitación por agotamiento nervioso, eufemismo de la élite para referirse a colapso mental causado por la vergüenza. Sus amigos de la alta sociedad la abandonaron rápidamente, temiendo verse asociados al escándalo. Sus cuentas en redes sociales, antes llenas de elogios y envidia, ahora estaban bombardeadas con comentarios sobre su prejuicio y arrogancia. Richard perdió 3 contratos millonarios cuando sus socios comerciales se distanciaron del hombre que tenía un genio musical limpiando su casa. Su reputación en Beverly Hills estaba arruinada. Irónicamente, el hombre que había tratado a Camila como entretenimiento barato resultó ser el verdadero payaso de la situación. 6 meses después, Camila debutó en el Walt Disney Concert Hall interpretando su composición Invisible con la Filarmónica de Los Ángeles, dirigida por su madre Elena, que había retomado su carrera musical con gran éxito.
La actuación se retransmitió a nivel nacional y recaudó millones de dólares para un fondo de becas musicales para niños de bajos ingresos. En el público, Richard Worthington observaba desde uno de los asientos más baratos, lo único que podía permitirse después de que su imperio financiero comenzara a desmoronarse. Había intentado demandar a Penelope Adams por difamación, pero descubrió que cada palabra de su artículo era jurídicamente sólida. A su lado, su esposa le entregaba los papeles del divorcio, cansada de estar casada con el símbolo nacional del privilegio ciego y la arrogancia. Mientras tanto, Elena y Camila vivían ahora en una cómoda casa en Pasadena, lejos de las mansiones de Beverly Hills donde habían sido invisibles durante tanto tiempo. Camila practicaba diariamente en el SNY que habían comprado, no robado ni prestado, sino adquirido legítimamente con el dinero de su primer contrato discográfico. Durante la actuación en el Disney Concert Hall, cuando Camila interpretó el movimiento final de Invisible, miró brevemente al público y se encontró con los ojos de Richard. No había ira allí, solo la dignidad serena de alguien que había transformado la humillación en triunfo. La lección era cristalina. Richard había intentado utilizar a Camila como entretenimiento barato para impresionar a sus amigos ricos. En cambio, ella utilizó su propio talento para mostrar al mundo entero quién merecía realmente ser invisible. La verdadera justicia no fue destruir a Richard Worthington, sino construir algo magnífico que él nunca podría comprender ni alcanzar. Mientras él se consumía en la irrelevancia social que había intentado imponer a otros, Camila y Elena construían un legado musical que inspiraría a generaciones. Hoy, 5 años después, Camila es considerada una de las compositoras jóvenes más prometedoras de Estados Unidos. Elena dirige la Orquesta Juvenil de Los Ángeles, que ofrece oportunidades musicales gratuitas a niños de comunidades desfavorecidas. Isabella sigue viviendo recluida, con su carrera en redes sociales destruida para siempre por el vídeo que ella misma grabó. Y Richard, bueno, él finalmente aprendió el verdadero significado de la palabra invisible. No se trata de ser ignorado, sino de ser irrelevante. La diferencia es que Camila eligió su invisibilidad como estrategia. Él ganó la suya como consecuencia. Si esta historia te ha llegado al corazón y te ha demostrado que el verdadero talento no entiende de códigos postales ni de colores, suscríbete al canal para descubrir más historias que demuestran que subestimar a las personas puede ser el error más costoso de tu vida. Porque al final, la música no miente. No importa cuán elegante sea tu mansión, cuán caro sea tu piano o cuán exclusivo sea tu círculo social. El talento genuino siempre encuentra la forma de brillar, especialmente cuando menos lo esperas y de quien menos lo imaginas. Camila nunca buscó venganza contra Richard Worthington. No tuvo que hacerlo. Su música habló por ella, y el mundo escuchó atentamente. Mientras Richard se desmoronaba bajo el peso de su propia arrogancia, ella construía algo hermoso e imperecedero. La última vez que Elena vio a Richard fue en el supermercado, 2 años después del incidente. Él empujaba su propio carrito de compras, algo que nunca había hecho en su vida anterior de privilegio. Sus ojos se encontraron por un momento, y Elena pudo ver en ellos algo que nunca había visto antes: humildad genuina. Richard se acercó lentamente, con pasos inseguros. «Elena», dijo con voz quebrada, «sé que no merezco tu perdón, pero necesito que sepas que lamento profundamente cómo las traté a ti y a Camila. He perdido todo, pero merezco haberlo perdido». Elena lo miró durante un largo momento. Había tantas cosas que podría haber dicho, tantos años de humillaciones que podría haber echado en cara. Pero en su lugar, simplemente asintió. «Richard», dijo finalmente, «la música que mi hija compuso se llama Invisible, porque durante años fuimos invisibles para ustedes. Pero la verdadera tragedia no es ser invisible, es ser ciego a la humanidad de otros. Espero que ahora puedas ver». Y con esas palabras, Elena se alejó, no con amargura, sino con la dignidad de alguien que había transformado el dolor en arte, la humillación en esperanza y la invisibilidad en un legado que perduraría mucho después de que todos olvidaran el nombre de Richard Worthington. Porque esa es la diferencia entre la verdadera grandeza y el privilegio hueco. Una construye, la otra simplemente consume. Una inspira, la otra apenas impresiona. Una permanece, la otra se desvanece. Camila había demostrado que no importa cuán invisible te hagan sentir, siempre tienes el poder de hacerte inolvidable. Esta historia nos recuerda que el verdadero poder no reside en la riqueza o el estatus social, sino en el talento, la dignidad y la capacidad de transformar el dolor en algo hermoso que inspire a otros. Nunca subestimes a quien tienes delante, porque podrías estar despreciando a un genio.